Les doy la bienvenida nuevamente a ustedes y también a los que nos van a estar escuchando por Facebook esta semana. La semana pasada la predicación no salió en Facebook porque tuvimos problemas grabándolo. De hecho no se grabó. Pero bueno, con el favor del Señor, esta semana sí vamos a tener nuestra predicación en nuestra página de Facebook. Por lo tanto, bienvenidos a todas esas personas que nos van a estar escuchando esta semana. Yo no sé si muchos de los que estamos acá hoy, creo que sí, la mayoría de nosotros conocemos esta historia que voy a relatar el día de hoy. En una ciudad había dos hombres, uno con mucho dinero, digamos, o mucha hacienda de animales, mucho ganado, próspero, y otro, un hombre pobre, un hombre que trabajaba cada día por su pan, no que el hombre rico no trabajara, solo que este hombre era asalariado, y con el esfuerzo de su trabajo había logrado comprar una corderita. El otro tenía muchos animales, este solo tenía su corderita. La corderita se alimentaba de la comida de aquella casa, de la bebida de aquella casa, e incluso compartían el sitio donde la familia se reunía para dormir. Aquel hombre había criado a esa corderita como su hija y había crecido con él. Un día llegó de paso una persona al hombre rico, y el hombre rico no quería agarrar de sus animales, matar para cocinarle a aquella persona y recibirlo como mandaban las leyes de la hospitalidad en aquella época, que debía recibirse un caminante. Y entonces, no queriendo él matar uno de sus animales, mandó tomar la corderita de aquel hombre pobre y la mató para su huésped. Esta historia fue referida a un rey, al rey David. Se la contó el profeta Natán al rey David, y el rey David se enojó mucho, se enojó muchísimo, y dijo: por Dios que aquel hombre merece morir por esto que hizo. Él debe restituir 4 veces lo que tomó. 4 ovejas le debe restituir a aquel hombre por lo que le hizo. Yo me pregunto si con las próximas palabras del profeta habrá cambiado de alguna manera este juicio tan severo que hizo el rey. Lo próximo que el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Dios te dice que te dio todo, te dio el reino, te dio la victoria sobre tu enemigo, te dio las mujeres de tu enemigo, te dio la casa de Israel y la casa de Judá, y todo lo que tú querías, y aún así no te fue suficiente. Si no te era suficiente, yo te habría podido añadir mucho más, pero ahora has pecado delante de mis ojos. ¿Por qué le estaba diciendo el Señor a través del vidente, del profeta Natán, estas cosas a David? A veces las personas toman decisiones muy desacertadas que destrozan la vida. David había puesto los ojos sobre la mujer de su prójimo, la había tomado para sí y se había juntado con ella. Luego trató de engañar, de urdir mentiras para cubrir aquello que había hecho, y cuando se vio que no podía tapar el pecado, entonces mató al esposo de la mujer para que aquello no se supiera y él quedarse también con la mujer como su esposa. A veces tomamos decisiones en nuestra vida que nos destrozan, que nos rompen de maneras que a veces ni imaginamos, que no pensamos. A veces las decisiones de las personas son puntos críticos en nuestras vidas que, sin saberlo, nos pueden llevar a consecuencias muy, muy graves y muy terribles para nosotros. Cada uno de nosotros está a cada momento puesto delante de una decisión. La mayoría de ellas son decisiones triviales. Decidimos acerca de colores, de comidas, de sabores, de ropa,
de destinos a donde vamos a viajar o de horas a las que vamos a salir. Decisiones muy rápidas, muy cortas, muy pequeñas, pero de cuando en cuando nos encontramos con decisiones bastante importantes y no nos damos cuenta de el peso que tienen para nuestras vidas. A veces yo pienso, por ejemplo, en una persona como el rey David, con eso que le había pasado, esa decisión y esas consecuencias que tuvo para él, y me pregunto, pensando también en personas que uno conoce, hermanos, a veces familiares de personas que uno conoce, que han tomado las decisiones incorrectas, y uno se pregunta, ¿será que todo acabó para ellos? ¿Será que Dios ya terminó con ellos por esa decisión errada que tomaron? A veces nuestras decisiones nos sacan de camino y nosotros pensamos de esta manera, pensamos que Dios ha terminado con nosotros, que ya no puede hacer más nada con nosotros. El texto de la predicación de hoy está en Filipenses 1:6. Dice la palabra del Señor allí: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Pablo el que está escribiendo esta carta. Él está escribiendo a la iglesia que está en Filipos. Si usted lee toda la carta, es rápida de leer, es fácil de leer, creo que son solo 4 capítulos. Usted verá que es una carta que está hablando acerca de la vida cristiana gozosa, aún en medio de la tribulación. De hecho, desde que arranca el primer capítulo de la carta, Pablo está hablando a estas personas. De hecho, les comenta cómo está orando por ellos. Dice que da gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos, rogando por ellos en todas sus oraciones. Y dice por qué. Da gracias por ellos, ruega por ellos, por la comunión, es decir, la participación que aquella iglesia tenía del Evangelio, de la obra del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Les dice eso: estoy persuadido de esto, estoy convencido de que el que empezó en ustedes la buena obra, la terminará. Cuando le dice esto, fíjense que está hablando eso, de la participación de aquellas personas en el Evangelio, pero la buena obra de la que Pablo habla acá no se refiere al servicio que aquella iglesia prestaba para la predicación del Evangelio. Si vamos a algunos versículos más abajo, en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 9, fíjense como Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquella buena obra que Pablo dice y que Dios comenzó en aquellos creyentes y que la perfeccionará, se refiere a eso, a la obra de la santificación, la obra que tiene el Espíritu Santo sobre cada creyente, purificándole por medio de la palabra de Dios para que apruebe lo mejor. Es decir, cuando esté delante de una decisión, delante de una encrucijada de camino, tenga la guía de la palabra para tomar la decisión correcta, lo que agrada al Señor. Habla de frutos, lleno de frutos de justicia, de creyentes llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Habla de irreprensibles, es decir, sin nada que reclamarles, sin nada que el Señor tenga que reclamarles en aquel día cuando Cristo vuelva. Ahora, esta carta, este capítulo de esta carta trae esperanza para todo aquel creyente que sufre las penalidades propias del Evangelio. Si leemos la Biblia, nos encontramos con que en todas las iglesias, de una forma u otra, aquellos creyentes se enfrentaban con problemas, se enfrentaban con tribulaciones y pruebas que venían por el hecho de ser cristianos. Pero yo creo que también trae esperanza para aquel que sufre las consecuencias de su pecado. Yo tengo que preguntarme con ellos,
todo terminó para ellos. Arruinaron los planes de Dios que tenía para hacer y ejecutar a través de ellos. Ciertamente el pasaje está dirigido a una iglesia que sufre en medio de la tribulación provocada por el mero hecho de ser cristiano, pero aquí también hay esperanza para el que cae. Quiero aclarar desde ya que no estoy dirigiendo este mensaje a aquel cristiano que peca y no se arrepiente. Aquel cristiano que peca y no reconoce que ha pecado, no reconoce que ha ofendido a Dios, no confiesa su pecado delante de Él pidiendo perdón y no se duele de lo que su pecado significa de cara a la cruz de Cristo. El mero hecho de ser cristiano, el mero hecho de haber conocido a Cristo nos hace dolernos por el pecado y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pero sí hablo para aquel que, reconociendo lo que ha hecho y reconociendo la responsabilidad que tuvo en la muerte de Jesucristo, confiesa su pecado delante del Señor, o desea confesar su pecado delante del Señor, pero está cargado con vergüenza, está cargado con desánimo, está cargado con derrota, está descorazonado pensando que ha destruido su vida. Hace no mucho leí en internet acerca de una madre que le escribía una carta a su pastor. El hijo de esta mujer había caído preso. El hombre se había portado mal, había hecho algunas cosas que no eran y cayó preso. El muchacho era cristiano, es cristiano. Y la mamá le escribe al pastor preguntándole por su hijo, porque su hijo tiene una inquietud muy grande, y es que él dice: yo sé que aquí voy a perder no sé cuántos años de mi vida, pero eso no es lo que más me preocupa. Yo sé que cuando salga de aquí, mi credibilidad va a estar en el piso, mi carrera va a estar destruida, la gente va a saber lo que yo hice. El hecho de tener antecedentes penales me va a costar caro. Yo no creo que Dios pueda usarme, yo no creo que Dios quiera usarme así como voy a estar aquí. Yo creo que yo arruiné mi vida. Yo creo que yo arruiné todo lo que Dios venía haciendo en mi vida. Esa era la carta de esa madre para aquel pastor. Y yo pregunto, ¿será eso así? ¿Será que Dios no tiene nada para aquellas personas que, habiéndose equivocado, habiendo cometido un pecado, desean levantarse de nuevo de aquel piso, de aquel suelo? Aquellos creyentes que por X o por Y circunstancia, por decisiones mal tomadas, han caído allí y desean levantarse. Ciertamente a veces hablamos del pecado muy ligeramente. Cuando pensamos en estas cosas siempre pensamos en el robo, en el asesinato, quizá, no sé, pecados de esta clase que siempre nos llevan a consecuencias muy claras y muy específicas y muy graves, como la cárcel, como consecuencias legales de algún tipo. Pero el pecado, cualquier pecado, destruye. El 100% de las veces. La mentira destruye la confianza. Si usted miente en cualquier relación que usted tenga, sea de amistad o de otro tipo, la mentira destruye la confianza de esa otra persona. La fornicación destruye la pureza. El adulterio destruye el matrimonio. Lo destruye. La deshonestidad destruye carreras, credibilidades, el buen nombre, la reputación. El pecado tiene consecuencias, siempre destruye. Sin embargo, aún en esos cuadros de destrucción y de consecuencias que estamos sufriendo, Dios puede levantarnos. Dios puede levantarnos.
Fíjense que en Filipenses 1:6, la primera parte del versículo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. Y ahí hay una verdad importante para aferrarnos. Ahí hay una importante verdad para aferrarnos. Él comenzó en nosotros la buena obra. Si usted es cristiano, si usted conoció al Señor, si usted reconoció su pecado y vino delante de la cruz de Cristo, aceptando el sacrificio de Jesucristo en esa cruz y su resurrección de entre los muertos como el único medio para obtener salvación, usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, el Señor comenzó en usted la buena obra de purificarlo y de perfeccionarlo para el día de la venida de Cristo. Eso es indiscutible. El Señor comenzó en usted la buena obra, es algo que está hecho. De hecho, hay otra cosa que me dice esta buena verdad. Él empezó la buena obra aún sabiendo de ese tropiezo que eventualmente cometiste. Él no estaba ciego. Dice la palabra en Efesios 2:5 que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Normalmente, cuando caemos en una situación de esta y tomamos una decisión que destroza nuestras vidas, queriendo volver no lo hacemos, porque pensamos: ¿qué puede tomar Dios de mí? Pues resulta que Dios no vino a ti para tomar nada. Tu valor no está delante de los ojos de Dios, no está en las cosas que tú puedes hacer, no está en tu justicia, porque les tengo noticias: ninguno de nosotros tiene justicia propia. Solo podemos ser justos en Cristo Jesús. Y si leemos el versículo anterior, el versículo 4 en Efesios 2, en Efesios capítulo 2, vemos que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y entonces dice: aún estando vosotros muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo. Él empezó la buena obra en cada uno de aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador por su amor y por su misericordia. Y por ese mismo amor y esa misma misericordia, Él continuará la obra. Sabiendo esto, entonces, ni el pecado ni sus consecuencias realmente disminuyen nuestro valor delante de Dios. ¿Ok? Si nosotros reconocemos, confesamos, nos arrepentimos de aquel pecado, Dios puede volver a levantarnos. Y la segunda verdad que veo en este versículo es que dice: aquel que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionará en castellano está en futuro, y es que es difícil traducirlo exactamente como está en el lenguaje original. De hecho, lo que está diciendo allí es que continuará perfeccionando. Fíjense que hay una palabrita allí que es clave, dice hasta el día de Jesucristo. Cuando usted dice hasta, porque usted va a estar haciendo algo, ¿verdad? Hasta el momento en el que deba detenerlo. Lo que está diciendo este versículo es que Él continuará purificándole, limpiándole, santificándole, para cuando venga el Señor a buscar su iglesia, usted esté listo. Perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. Esa es su promesa para todo aquel que es hijo de Dios. Ciertamente vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. El que ha hecho algo digno de cárcel va a pagar cárcel. El que ha mentido no podrá ganar la confianza de la otra persona, salvo por mucho esfuerzo y por mucha constancia y consistencia de ahí en adelante. Mucha gente confunde el perdonar con el volver o el hacer como que si nada ha pasado. Supongamos que Carlos, yo
confiando en Él, yo le entrego una cantidad de dinero para comprar algo que yo sé que cuesta una cantidad X. Por decirle, le doy 10 bolívares y yo sé que lo que él me tiene que comprar cuesta 7, él me tiene que devolver 3. Y resulta que viene y me devuelve un bolívar. No, lo que pasa es que subió de precio. Y yo averiguo y no, está en el mismo precio de 7 bolívares. Yo como cristiano, yo perdono a Carlos. Yo no me voy a vengar de él, ni le quiero cobrar nada de lo que él, no, de lo que él me quitó. Pero hay una cosa que es cierta. Si Carlos no me demuestra que él es honesto, yo no le vuelvo a dejar plata a él. Esas son las consecuencias del pecado. Yo le he perdonado, pero él tiene que trabajar para recuperar esa confianza que yo le tenía. Así sucede entre nosotros aquí en la iglesia. Dios ha perdonado el pecado y el cristiano también ha perdonado el pecado. Pero probablemente hay cosas que hemos perdido y que puede que podamos recuperar con trabajo y esfuerzo, con constancia y con consistencia en nuestro comportamiento. Pero lamentablemente hay cosas que vamos a perder para siempre. Lo decíamos, por ejemplo, ahora, la fornicación. La fornicación elimina la pureza de la persona. Yo estoy hablando desde mi propia experiencia. Yo vine a mi matrimonio actual después de haber tenido una primera esposa y después de haber tenido una vida promiscua a los ojos del Señor. Y yo sé que a causa de eso, yo me perdí bendiciones. Bendiciones que el Señor tiene preparadas para el hombre y la mujer solamente en los límites del matrimonio que sigue sus reglas. Eso quiere decir, cualquier desviación de la norma de pureza que ha puesto Dios en la relación de hombre y mujer me ha quitado a mí ciertas cosas que ya yo no voy a conocer. Ciertamente mi matrimonio es hermoso y ciertamente yo tengo la bendición de tener a una esposa como Grace, pero por mi pecado hay cosas que yo no experimenté y que también le robé a ella. Eso es así. Todos sufriremos las consecuencias de nuestro pecado, pero eso no significa que Dios va a desechar a sus hijos que confiesan sus pecados y que le buscan para ser restaurados. Tampoco significa que ahora el hijo de Dios que ha cometido pecado automáticamente pasa a ser un hijo de Dios de segunda categoría o de tercera categoría, si tal cosa existiera. No. Dios continuará y perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. Y mientras preparaba todo este mensaje, la pregunta volvía a mí, entonces, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué hay tantos hermanos y tantos cristianos en todas las iglesias que frente al pecado y frente a una decisión mal tomada deciden esconderse de Dios? Yo no hablo de hermanos que simplemente por orgullo deciden desaparecer e irse, o hermanos que simplemente no quieren reconocer lo que han hecho no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que realmente están confundidas por su pecado, pero sienten que Dios no los quiere de vuelta. Hay vergüenza, hay culpa, hay tantas cosas que afectan la mente y el corazón de una persona cuando ha cometido pecado, sobre todo cuando reconoce lo que ha hecho y está dolido por lo que ha hecho. Desde Adán estamos haciendo eso. La acción de Adán en el huerto del Edén no fue presentarse delante de Dios y decirle, Señor, me comí el fruto que me dijiste que no podía comer. No, Adán y Eva se escondieron y se taparon su desnudez y su miseria con hojas de higuera para que el Señor, pensaban ellos, no viera lo que habían hecho. Pero también desde Edén el Señor está buscándonos activamente.
El Señor está buscándonos activamente. Desde allí, desde el huerto del Edén, nos ha estado amando, nos ha estado buscando y ha estado desarrollando su plan para darnos salvación. El mensaje en Filipenses 1:6 es un mensaje de esperanza para todos aquellos que están buscando restauración, que están buscando reconciliación con el Señor a pesar de su pecado. Por ese amor que Dios ha sentido desde el principio, desde la creación del mundo, es que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, sufrió todo lo que sufrió viviendo como hombre y fue a la cruz y murió y resucitó. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Saben lo que significa eso? La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección nos han librado del poder del pecado. Eso es una verdad indiscutible. Nos han librado del poder del pecado. Usted me dirá, sí, pero entonces ¿por qué hay cristianos que aún pecan? El pastor lo decía esta mañana. Alguien, creo que fuiste tú, yo que comentaba, no, bueno, ese pastor lo agarró el diablo y lo zarandeó. El pastor decía, no, yo creo que fue él el que se agarró del diablo, en vez de agarrarse de Dios. Lo que significa esto, hermanos, es que antes de que estuviéramos en Cristo como hijos amados de Dios, teníamos cadenas. El pecado nos tenía encadenados y no podíamos movernos sino para donde Él decía. Estábamos aprisionados en el pecado. Cuando vinimos a Cristo, o realmente cuando Cristo murió en esa cruz y nosotros luego aceptamos su sacrificio, esas cadenas fueron rotas, fuimos liberados. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso significa dos cosas. Primero, que siendo cristianos, cuando pecamos, pecamos libremente. No es el diablo o algún demonio que nos somete, no es el pecado que nos somete y que nos lleva, no, nos sometemos por nuestra propia elección al pecado. Cuando tomamos una decisión errada, de estas que nos cuestan caro, nadie más tiene la culpa sino nosotros. Dios nos ha dado la libertad de poder elegir, y cuando eso sucede, nosotros hemos elegido el pecado libremente, nadie nos está llevando allí. Pero hay una segunda verdad allí. También podemos elegir libremente la obediencia. Así como nadie nos está arrastrando al pecado, tampoco hay nada que nos arrastre lejos de la obediencia. Podemos elegir libremente obedecer a Dios, y eso es una bendición, hermano, porque antes de que estuviéramos en Cristo no podíamos, no había manera de que pudiéramos acercarnos de esa manera a Dios. Pero con Cristo las cadenas están rotas y podemos ir en el sentido contrario, someternos a la obediencia, elegir con libertad esa obediencia. Y el Señor dará a cada uno el poder para obedecer. Pero primero debemos elegir sujetarnos a esa obediencia. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Podemos elegir libremente lo que vamos a hacer. Por eso nuestras decisiones son importantes. No tropezamos por circunstancias de la vida, no tropezamos porque es que la tentación nos arrastró y nos llevó. Tropezamos porque decidimos tropezar. Pero hay esperanza, hermano. Después del tropiezo, después de la caída, hay esperanza. Si eres un hijo de Dios sumido en la vergüenza y el desánimo por las consecuencias de tu pecado, si hoy lloras aquello que hiciste y te arrepientes de haber dado un paso fuera del camino que Dios marcó para ti,
Hay esperanza, no está todo terminado, no tienes por qué esconderte, no tienes por qué huir, ni de Dios, ni de tu iglesia, ni de tus hermanos. La vergüenza no tiene por qué acabar contigo. Hay esperanza. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, escoge someterte a la obediencia. El Señor ha comenzado la buena obra en ti y ha dicho que la va a perfeccionar. Ahora dense cuenta, así como un día usted eligió creer en Cristo y por esa elección Cristo comenzó la buena obra, para que Él continúe y perfeccione la nueva obra, usted también tiene que elegir someterse a esa obediencia y a esa buena obra. Dios no obliga a nadie, hermano. El primer paso siempre es de nosotros. Siempre es de nuestra voluntad. Hay esperanza después de la caída, pero debemos ir hacia la obediencia, someternos a la obediencia para justicia. Aún si hoy estás escuchando y no conoces a Cristo, no has sido redimido por su sangre, no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, puede que hoy igual estés tú sumido en la vergüenza, viendo tu vida, viendo las consecuencias de tus decisiones, pensando en las cosas que has hecho mal y lo que el pecado ha destruido en tu vida. Aquí también hay esperanza para ti. Porque así como el Señor comenzó en mí y en cada uno de los hijos de Dios la buena obra, puede comenzarla en ti también. Puede iniciar la buena obra en ti también. Solamente tienes que venir a la cruz de Cristo reconociendo tus pecados. Viendo en esa cruz las consecuencias de tu pecado, que no sufriste tú, sino que las pagó Él en esa cruz. Reconociendo que mi pecado, que tu pecado, clavó a Cristo en esa cruz. Reconociendo que su sacrificio y su resurrección son el único medio de salvación que Dios ha provisto. Si vienes a Cristo de esa manera y le aceptas como tu Señor y Salvador, Él comenzará la buena obra en ti y también la perfeccionará para el día de Jesucristo. Que la vergüenza no te mantenga alejado de esta bendición. Que la baja estima por ti mismo, pensando en las cosas que has hecho, diciendo yo soy un desecho, yo no tengo ningún remedio, que no te aleje del Señor. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Ven a Cristo. Búscale como tu Señor y Salvador y Él reconstruirá y restaurará tu vida. Que el Señor les bendiga.